El mundo del wrestling vive de luces brillantes, aplausos atronadores y figuras que parecen más grandes que la vida misma. Pero detrás de esta fachada existe otra realidad, más silenciosa, oscura y a menudo reprimida. Las carreras no siempre terminan con gloria, algunas desaparecen sin despedida, y algunas historias siguen sin resolverse hasta hoy. En este vídeo no nos fijamos en títulos o triunfos, sino en destinos que han dejado preguntas, en vidas que se truncaron repentinamente, sin respuestas claras. Empezamos con un nombre que nunca estuvo del todo en el centro de atención, pero cuyo final sigue siendo un misterio hasta hoy. 1. Steve Bradley. Steve Bradley nunca fue una gran estrella de la televisión, pero entre bastidores se le consideraba uno de los talentos más fiables de su generación. En ligas de desarrollo como Memphis Power Pro y Ohio Valley Wrestling, era valorado por su disciplina, su comprensión del ring y su profesionalidad. Muchos veían en él a un luchador al que solo le faltaba una oportunidad para triunfar. Disputó combates dark, apareció en segmentos de televisión y protagonizó una muy elogiada rivalidad con Kurt Angle, que más tarde fue calificada como una de las más subestimadas de su tiempo. Incluso después de su fase activa, Bradley siguió fiel al wrestling. Trabajó como coordinador, fundó su propia promoción y abrió una escuela de wrestling para transmitir sus conocimientos. Sin embargo, los dolores físicos, especialmente las lesiones crónicas de rodilla, dominaron cada vez más su día a día. En algún momento, recurrió a la heroína para soportar esta carga. El 8 de diciembre de 2008, Steve Bradley fue encontrado muerto en un coche robado, justo enfrente de la escuela que él mismo había construido. Solo tenía 32 años. Sin testigos y sin pruebas claras, la causa exacta de su muerte quedó sin resolver. ¿Fue un accidente, desesperación o algo más que nunca salió a la luz? 2. Gino Hernández. Gino Hernández era considerado el rostro perfecto del wrestling en los años 70 y 80. Atractivo, carismático y con un aura natural, parecía haber nacido para el gran éxito. Pero solo cuando asumió el papel del villano arrogante, su verdadero talento se desplegó. En la World Class Championship Wrestling, se convirtió en el antagonista ideal de la familia Von Erich y en una de las figuras más odiadas de su tiempo. Junto con Chris Adams, formó un dúo que hizo subir las audiencias y encendió las arenas. Los títulos, la atención y la fama se acumulaban, pero paralelamente también crecía la presión. El ambiente estaba marcado por fiestas excesivas, drogas y un estilo de vida que apenas conocía límites. Hernández perdió cada vez más el control, aunque por fuera seguía mostrando fortaleza. Cuando un día no apareció en un evento, la preocupación se extendió. El 2 de febrero de 1986, la policía encontró a Gino Hernández muerto en su apartamento. Solo tenía 28 años. La causa oficial fue sobredosis de cocaína, pero muchos compañeros de viaje dudaron de esta explicación. ¿Fue realmente un trágico accidente? ¿O hay algo más detrás de su muerte de lo que se supo jamás? 3. David Von Erich. La familia Von Erich representa como pocas la gloria y la tragedia en el wrestling. De los 6 hijos de Fritz Von Erich, solo uno sobrevivió a su padre. Dentro de esta dura historia, David era considerado la mayor esperanza. Poseía carisma, talento atlético y una conexión natural con el público que lo convirtió rápidamente en un favorito. Bajo el apodo de The Yellow Rose of Texas, se enfrentó a leyendas como Ric Flair y Harley Race y convenció a muchos de que un día estaría en la cima. A finales de 1983, su carrera alcanzó un punto decisivo. La intensa rivalidad con Ric Flair lo estaba preparando para ser el futuro campeón. Y un gran combate por el título en abril de 1984 ya estaba planeado. Pero en una gira por Japón con All Japan Pro Wrestling, todo cambió. En febrero de 1984, David fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Tokio. Tenía 28 años. Oficialmente, se citó una enteritis aguda como causa de la muerte.
Sin embargo, en la escena circularon rápidamente otras teorías, desde problemas cardíacos hasta una posible reacción a las drogas. Incluso años después, las dudas persistían. ¿Fue la muerte de David una trágica emergencia médica o nunca se contó toda la verdad? 4. Los hermanos Jiménez. La historia de los hermanos Jiménez parece una pesadilla sombría, pero es una trágica realidad. Alejandro y Alberto Jiménez eran hermanos gemelos y figuras destacadas de la lucha libre mexicana, especialmente en la división mini. Bajo los nombres de Ring Acerto II y La Parquita, impresionaron con su velocidad, precisión y energía. Alejandro incluso ganó atención internacional cuando apareció en la WWE a finales de los años 90 como Mini Mankind y Tarantula. En junio de 2009, ambos seguían activos en el ring. Después de un evento, regresaron a un hotel en la Ciudad de México, acompañados por 2 mujeres. Lo que comenzó como un encuentro inofensivo, terminó en una catástrofe. Las mujeres mezclaron gotas para los ojos en la bebida de los hermanos para sedarlos y robarles. Pero la dosis fue demasiado fuerte. Debido a su complexión, Alejandro y Alberto perdieron el conocimiento y nunca más despertaron. Cuando la policía entró en la habitación del hotel, ambos llevaban horas muertos. El suceso conmocionó al mundo del wrestling. Aunque las autoras fueron condenadas más tarde, la brutalidad y la sinrazón de lo ocurrido siguen planteando preguntas hasta el día de hoy. ¿Cómo pudo una noche normal terminar de forma tan letal? ¿Y por qué les tocó precisamente a 2 hermanos que solo se dedicaban a su profesión? 5. La Fiera. La Fiera era para muchos aficionados a la lucha libre uno de los luchadores más completos de su generación. A principios de los años 80, impresionó con su precisión técnica, valor y un estilo intrépido que lo convirtió rápidamente en una figura consolidada en México. Sus colegas lo describían como un talento natural. Algunos incluso lo consideraban el mejor luchador de su época. Su reputación llegó hasta Japón, donde fue elegido como el primer oponente de Tiger Mask II, un signo de gran respeto por parte de los promotores. Deportivamente, La Fiera también dejó huella. Ostentó el Campeonato Mundial de Peso Medio de la NWA y es considerado uno de los primeros pioneros del Frog Splash, un movimiento que más tarde alcanzaría fama mundial. Sin embargo, fuera del ring, su vida se descontroló cada vez más. Problemas personales, malas compañías y drogas dominaron su día a día. En los años 90, incluso pasó tiempo en prisión por delitos de drogas, lo que destruyó definitivamente su carrera. Su muerte fue tan brutal como enigmática. La Fiera fue asaltado, robado, gravemente maltratado y apuñalado varias veces. El 10 de septiembre de 2010 murió en el hospital de la Ciudad de México a la edad de solo 49 años. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por este crimen. ¿Fue casualidad, venganza o un crimen cuya verdad nunca salió a la luz? 6. Rikidozan. Rikidozan fue más que un simple luchador. En Japón, se le consideraba un icono nacional y el padre del puroresu moderno. Después de la Segunda Guerra Mundial, encarnó la fuerza, el orgullo y la reconstrucción. Sus intensos combates, especialmente contra oponentes americanos, se convirtieron en eventos simbólicos. Cada aparición parecía una declaración nacional, y sus victorias por el título lo convirtieron en la mayor estrella deportiva de su tiempo. Pero detrás de la fama, Rikidozan llevaba una peligrosa doble vida. Con el éxito creciente llegaron noches excesivas, alcohol y contactos con el AMPA. El 8 de diciembre de 1963, una discusión en un club nocturno de Tokio escaló. Un miembro de la yakuza lo apuñaló en el abdomen. Al principio pareció sobrevivir, pero durante la recuperación continuó con su estilo de vida, siguió bebiendo y debilitó su cuerpo. Una segunda operación no pudo salvarle la vida. Rikidozan murió con solo 39 años. Oficialmente, el agresor fue condenado, pero hasta el día de hoy muchos dudan de la verdad completa. ¿Fue una trágica casualidad? ¿O había algo más detrás de la muerte de un hombre que era más grande que el propio deporte? 7. Abismo Negro.
Abismo Negro fue una de las figuras más destacadas de la lucha libre. En los años 90 ascendió rápidamente en la Laposaja y se hizo famoso como un antagonista sombrío, cuya intensidad y estilo intransigente lo hacían inconfundible. Su Tombstone Piledriver era considerado uno de los más duros de su época, y sus breves apariciones internacionales reforzaron su reputación. Pero detrás de la máscara, un hombre luchaba con demonios internos que una y otra vez desviaban su carrera. Los problemas de adicción llevaron a un comportamiento impredecible, suspensiones y recaídas. Las fases de éxito se alternaban con caídas, como si no hubiera salida de este ciclo. En la noche del 22 de marzo de 2009, ocurrió la tragedia. Durante un viaje en autobús, entró en pánico. Pidió bajarse en una zona remota y parecía confundido. Poco después, escribió a su mujer diciendo que estaba perdido. A la mañana siguiente, Abismo Negro fue encontrado sin vida en un río cerca de El Rosario. La causa oficial fue ahogamiento, pero las horas entre su descenso del autobús y su muerte quedaron sin esclarecer. ¿Qué desencadenó este pánico? ¿Y qué pasó realmente aquella noche? 8. Ricky Lawless. Ricky Lawless no fue una superestrella a nivel nacional, pero en la escena independiente de los años 80 se había hecho un nombre. En la región Mid-Atlantic, era considerado un luchador duro e intransigente con un aura rebelde. Se convirtió en el primer campeón de peso pesado de la American Wrestling Federation, un éxito considerable para un luchador fuera de las grandes ligas. Sin embargo, más importante fue su papel como entrenador. Lawless ayudó a desarrollar jóvenes talentos que más tarde se hicieron famosos, dejando así una huella que trascendió su propia carrera. Pero fuera del ring, vivía peligrosamente. Lawless era conocido por su estilo de vida arriesgado, por decisiones impulsivas y un entorno que lo arrastraba cada vez más a problemas. En lugar de concentrarse en su futuro, se vio envuelto en situaciones que ya no podía controlar. El 30 de noviembre de 1988, Ricky Lawless fue encontrado muerto a tiros en Baltimore. Solo tenía 28 años. El agresor fue identificado más tarde. El motivo fue la envidia. Pero la pregunta sigue siendo: ¿podría esta vida haber tomado un camino diferente si la disciplina y el apoyo hubieran sido más fuertes? 9. Dino Bravo. Dino Bravo fue una figura destacada en el wrestling canadiense en los años 70 y 80. En Montreal, era considerado un héroe local, conocido por su enorme fuerza, su complexión masiva y un estilo que lo hacía parecer inmediatamente creíble. Con la expansión de la WWE, Bravo entró en un escenario más grande. Como el autoproclamado hombre más fuerte del mundo, fue utilizado específicamente como un heel odiado y protagonizó intensas rivalidades que le aseguraron un lugar permanente en la memoria de muchos aficionados. Pero con el cambio de la liga, perdió importancia. Las victorias fueron más raras. El impulso no llegó. En 1992, Dino Bravo dejó la WWE y poco después terminó su carrera. Sin formación, sin una perspectiva clara y con la responsabilidad de su familia, se encontró en una situación peligrosa. Se involucró en el contrabando de cigarrillos en el mercado negro canadiense, un negocio lucrativo pero extremadamente arriesgado que lo llevó a círculos criminales. El 10 de marzo de 1993, Dino Bravo fue encontrado muerto en su casa, asesinado con 17 disparos. Tenía 44 años. El acto fue considerado un asesinato selectivo, pero el autor nunca fue capturado. Sabía Bravo que estaba en peligro y vino la muerte de sus propias filas. 10. Chris Benoit. Durante más de 2 décadas, Chris Benoit fue considerado uno de los luchadores técnicamente mejores de todos los tiempos. Sus combates se caracterizaban por la intensidad, la precisión y un estilo intransigente que le valió el respeto de colegas y aficionados. Desde sus primeros años en Japón hasta su apogeo en la WWE, acumuló grandes títulos y fue considerado el epítome de la disciplina, la ética de trabajo y la profesionalidad. Exteriormente, Benoit parecía tranquilo, controlado
y completamente enfocado en el deporte. En junio de 2007, todo cambió drásticamente. Cuando la policía entró en la casa de la familia, se reveló una imagen incomprensible. Su esposa y su hijo pequeño fueron encontrados muertos, y Chris Benoit también. Rápidamente, el caso fue clasificado como un crimen grave, en el que Benoit supuestamente había matado a su familia, y luego se había suicidado. El mundo del wrestling quedó en shock, ya que nada en su aparición pública había insinuado tal escalada. Investigaciones posteriores de su cerebro mostraron daños masivos debido a años de golpes en la cabeza, comparables a enfermedades neurológicas graves. Los expertos debatieron si estas lesiones podrían haber influido en su comportamiento. Pero a pesar de todos los intentos de explicación, las preguntas centrales permanecen sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en las últimas horas de esta familia? ¿Y puede un acto de esta magnitud ser completamente explicado alguna vez? Estas historias demuestran que detrás del brillo del wrestling, a menudo se esconde una realidad que casi nadie quiere ver. La fama no protege de la soledad. El éxito no lo hace de la caída. Y algunas preguntas quedan sin respuesta para siempre. Cada uno de estos nombres representa una vida que terminó demasiado pronto y ha dejado huella. Si quieres saber más sobre el lado oculto y oscuro del wrestling, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y mantente atento. Algunas historias terminan en el ring, otras solo empiezan después.